Hace unos años estuve preparando una cátedra, una clase sobre el matrimonio para la materia de familia cristiana que enseño en la Universidad Cristiana, y me topé con algunas cosas que quizás sabía que existían, pero no me los esperaba de esa forma. Hablando del matrimonio, la pastora Chalice Overy afirma que no es razonable pensar que las personas podrían esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Pues dice que si una persona ha hecho el trabajo espiritual y emocional para crear intimidad, pues que entonces no deben negarse el sexo matrimonial. El pastor homosexual, Brandon Robertson, sí, lo escucharon bien, el pastor homosexual, afirma que el sexo antes del matrimonio es sano y permitido. Y otro pastor llamado Miguel, y en el artículo que leía no pusieron su nombre ni la iglesia donde es pastor, afirmaba ser poliamoroso. ¿Qué significa esto? Bueno, pues tener relaciones con múltiples personas. Y él decía tener una relación con 3 mujeres diferentes, y estaba en una etapa avanzada de una relación con una 4ª mujer para ver hasta dónde podía llevar, e incluso estaba iniciando otra relación con un hombre. Todos estos que acabo de mencionar son pastores, o por lo menos así se llaman. Me parece increíble que pudiéramos encontrar esta clase de actividades y de relaciones dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero esto sucede, que iglesias llegan hasta justificar pecados que la Biblia pues claramente condena. Y parece que ellos mismos conocen más que Dios a la hora de practicar la vida sexual en este caso. Pero no solamente sucede en la vida sexual, sucede en muchas áreas de nuestra vida. Y la realidad es que lo que vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 5, los versículos 1 al 13, es que nuestra arrogancia nos lleva a tolerar pecados que Dios no tolera. Nuestra arrogancia nos lleva a tolerar pecados que Dios no tolera. Y encontramos esto en este capítulo de 1 Corintios. Parece que en los primeros capítulos, 4 capítulos, los que llevamos hasta ahora, el apóstol Pablo ha estado tratando con esa soberbia espiritual que tenían los corintios, ¿verdad? Se consideraban sabios, se consideraban maduros, incluso tan maduros que despreciaban un poco al apóstol Pablo mismo. Ellos querían una sabiduría que iba más allá de la sabiduría que tenía el apóstol Pablo. Y entonces, en medio de esa arrogancia, ellos, a pesar de su madurez espiritual, como ellos sentían, habían permitido en la iglesia pecados groseros, pecados evidentes. Y para Pablo era inconcebible que ellos estuvieran dispuestos a tolerar cosas que Dios no tolera. Y entonces les va a llamar al arrepentimiento en este pasaje y les va a dar una razón por qué no deben tolerar ese pecado. Y la razón no aparece hasta el versículo 7, al final del versículo 7, donde les va a explicar que nuestra Pascua, al final del versículo 7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos es que Jesús es el Cordero de Dios que vino ¿para qué? Para quitar el pecado del mundo. Entonces nosotros que somos pueblo de Dios, no podemos tolerar el pecado. No podemos aceptar el pecado. Y lo que Dios quiere entonces de nosotros es que nosotros nos limpiemos del pecado.
Cristo es nuestro Cordero de Pascua. Cristo es aquel que se sacrificó como un Cordero de Pascua para quitar el pecado del mundo. Y entonces nos llama a nosotros a limpiarnos del pecado. Ahora, lo que vamos a observar en este pasaje es que este llamamiento en este pasaje va principalmente dirigido no al pecador, sino va dirigido a la iglesia. Y hay algunas razones por eso. Probablemente este hombre ya había sido confrontado por algunas personas, por lo menos, y habían rehusado arrepentirse. Pero ¿cuál es ese pecado grosero que señala el apóstol Pablo? Nos lo dice el primer versículo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. La palabra fornicación simplemente describe cualquier tipo de pecado sexual. Abarca todos los pecados sexuales que nosotros pudiéramos imaginarnos. Y dice que hay entre vosotros esta clase de pecado sexual. Y es un pecado sexual tan grave que ni aún se nombra entre los gentiles. Ahora, el mundo antiguo no era conocido como un lugar de pureza moral. Era un lugar de desenfreno moral. Un comentarista que leía, citaba a un filósofo de la época que decía lo siguiente, que las amantes son para nuestro placer, las concubinas para el cuidado diario de nuestro cuerpo y las esposas para darnos hijos legítimos. Esa era la perspectiva de la vida sexual en el primer siglo. Y lo impactante es que aún en ese contexto tan inmoral del primer siglo del Imperio Romano, ¿sabes qué ciudad era considerada de las más perversas del Imperio Romano? Precisamente Corinto. De hecho, había un verbo que se habían inventado que era corintizar, que significaba pues, frecuentar prostitutas. Y cuando una persona entonces corintizaba, pues cometía pecado sexual. Y entonces, aún en ese contexto donde la moralidad no era tomada en cuenta para nada, los corintios de alguna manera habían logrado aceptar un pecado que ni la sociedad toleraba. ¿Y cuál era ese pecado? Nos lo dice la última parte del versículo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, probablemente esta no es su madre, porque si no lo diría directamente, pero esta es la esposa de su padre. Probablemente pues lo llamaríamos, ¿no? Así, la madrastra. Esto era algo que la ley de Dios prohibía tajantemente. Era algo que también el Imperio Romano prohibía. Habían leyes en el Imperio Romano que prohibían esta clase de comportamiento, pero había sido aceptado en la iglesia de Corinto. Esto es lo que, como ellos habían reaccionado. Mira lo que nos dice el versículo 2. Su reacción: y vosotros estáis envanecidos. La iglesia se envaneció por este pecado. ¿Hay alguna duda si Pablo simplemente está hablando de la soberbia que venía describiendo en los versículos anteriores, ¿no? Que era una iglesia arrogante y soberbia, o si está describiendo que eran arrogantes y envanecidos en cuanto a este mismo pecado? Ahora, más adelante, en el siguiente capítulo, de hecho, en el capítulo 6, de los versículos 12 al 20, nos va a describir que la iglesia de Corinto había logrado justificar esa actividad de corintizar. Aún entre los creyentes, que no había ningún problema con ese estilo de vida inmoral que era tan común en Corinto. Entonces es muy probable, yo creo, que cuando dice que se habían envanecido, ellos habían encontrado alguna razón, alguna manera de sentirse orgullosos que ellos en su iglesia podían tener esta clase de pecado en su vida, en su iglesia. ¿Cómo sucede eso? Pues quizás ellos habían dicho que tenían libertad en Cristo. Quizás ellos habían predicado la gracia de Dios.
Quizás habían anunciado el amor de Dios que acepta libremente a todas las personas sin importar cómo son o lo que hacen. Y en medio de esa distorsión de la gracia de Dios, habían permitido que este hombre permaneciera en la iglesia. Probablemente estaba sirviendo dentro de la iglesia. Estaba ejerciendo sus dones espirituales dentro de la iglesia. Estaba participando de la cena del Señor con la iglesia. Y la iglesia no le había confrontado como debía y no había tomado las medidas que debían de tomar. Y aquí el apóstol Pablo les dice cuál debería de haber sido su reacción. En vez de envanecerse, nos dice el versículo 2, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Lamentado. Y la palabra lamentado aquí es una palabra interesante porque habla del lamento que se usaba y se practicaba cuando una persona moría. Esa clase de lamento es el que nos está describiendo aquí. Un profundo pesar, un quebrantamiento, un dolor en el corazón. Esa es la reacción que debían de tener como iglesia. Y el apóstol Pablo aquí nos va a explicar, en este pasaje nos va a dar 4 maneras que como cristianos debemos de responder al pecado, que como iglesia debemos de responder al pecado. Y lo que nos va a decir, y la primera acción es esta justamente, que nosotros tenemos que responder al pecado de la iglesia con el lamento, con el dolor, con el luto en nuestra vida. Esto es lo que Dios pide de nosotros. Que como iglesia, cuando hay pecado en la vida de alguno de nuestros miembros, que nosotros nos lamentemos, no que lo celebremos, no que nos llenemos de vanidad y de soberbia diciendo, mira cómo es nuestra iglesia, que podemos aceptar a todos y somos muy abiertos y somos muy tolerantes. Esa no es la enseñanza de la Biblia. La Biblia dice que debe haber quebrantamiento en nosotros. Y sabes, el mundo de hoy nos predica la tolerancia. Acepta a todos, no importa cómo sean, no importa lo que hagan. Pero esa tolerancia no es la enseñanza de la palabra de Dios. La Biblia sí nos habla de amar a todos. No importa cuál sea su manera de ser, pero el punto es que nosotros podamos llevarlos al Evangelio de Jesucristo, y ese Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, nos motiva a vivir vidas de santidad, no aceptar y tolerar el pecado, nos ayuda a cambiar, a salir de esas cadenas de pecado que nos atrapan. La iglesia parece que estaba tolerando este pecado, pero la iglesia también estaba envaneciéndose por este pecado. Esa también es una actitud bastante moderna. El mundo celebra el pecado. El mundo parece que quiere hablar de su avance y su progreso en términos de cuánto pecado pueden afectar. Pero la vida cristiana es otra clase de vida. ¿Sabes? Esto sucede entre los cristianos también. Hace unos años hablaba con un amigo que me contaba una historia que él había presenciado con otro amigo que era también pastor. O sea, los 3 éramos pastores. No conocía a su otro amigo, pero me dijo que él un día estaba con su amigo y su esposa, la esposa del amigo, y de repente la esposa del otro pastor dice una maldición. Y él se quedó sorprendido. Pero lo que le sorprendió todavía más fue cuando el otro pastor le mira a su esposa y le dice: qué bueno, cariño, me alegro que has madurado tanto como para tener libertad para decir esa palabra. Como si la madurez espiritual nos permitiera el pecado. Eso es ser envanecido. Ahora quisiera mencionar
una reacción incorrecta ante el pecado de otras personas también, porque fácilmente cuando empezamos a ver el pecado de otras personas, si no lo toleramos y si no lo celebramos, como la iglesia en Corinto estaba haciendo, nos vamos al otro extremo, que es simplemente el de criticar y juzgar a las otras personas desde una postura también de soberbia. Y nada más señalarlos y atacarlos y decir, mira lo malo que son. Y esa no es la reacción. ¿Cuál es la reacción? La reacción es de lamento, de dolor, de luto incluso en nuestra vida. Pero si nosotros vamos a lamentarnos por el pecado, no solamente debemos de lamentarnos por el pecado, eso no es suficiente, porque el apóstol Pablo le va a indicar a la iglesia que tiene que actuar. ¿Y cuál es la acción que ellos tienen que poner en su vida y en su iglesia? Él lo dice al final del versículo 2. Para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Cuál es la acción que deben tomar? Y no es una respuesta que es muy como popular el día de hoy, pero la acción que ellos deben de tomar es que el pecador debe quedar expulsado de la asamblea. Y esta es la segunda acción entonces que Cristo requiere de su iglesia. El pecador debe ser expulsado de su iglesia. Ahora, ¿qué tipo de pecador debe de ser expulsado de la iglesia? Aquí hay a veces una mala comprensión. Primeramente, no es cualquier persona que cometa un pecado. Si no, esta iglesia no tendría miembros, ni pastores, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Tampoco estamos diciendo que debemos de expulsar a cualquier persona que comete un pecado grave. ¿Cómo? No. Note lo que dice el punto. No debemos de expulsar a personas que caen en pecado, que reconocen su pecado y que se arrepienten de su pecado. Lo que tiene que ser en la iglesia es que una persona que insiste en su pecado, que no se arrepiente por su pecado, a pesar de haber sido confrontado por su pecado, que persiste en ello, esa persona que rehúsa arrepentirse debe ser expulsada de la iglesia, debe ser quitada del miembro, de medio de la iglesia. Y el apóstol Pablo lo sigue describiendo en los siguientes versículos, del 3 al 5. Mira lo que dice. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El apóstol Pablo dice, mira, yo no estoy en Corinto, pero en mi rol de fundador de la iglesia y apóstol del Señor Jesucristo, y conociendo la situación que está sucediendo dentro de la iglesia, yo he tomado una decisión. Y yo lo he juzgado. Y de nuevo, esto no es el juicio de superioridad moral, de pensarse mejor que otra persona. Esto es el juicio de la palabra de Dios, de acuerdo al carácter de Dios, donde nosotros tenemos que actuar. Este es el juicio de un juez, por ejemplo, juzgando de acuerdo a la moralidad y a la ley. Y él entonces ahora toma este juicio, pero noten que no es solamente el apóstol Pablo que tiene que tomar este juicio. Nos dice en el versículo 4, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. El apóstol Pablo ahora llama a la congregación, a la iglesia, a reunirse, como si el espíritu de Pablo estuviera con ellos, y que con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea, y esa es la acción que ellos deben de llevar a cabo. Y la acción es dura. El tal sea entregado a Satanás. Hermanos, esto nos choca. Hasta algunos leen este pasaje y dicen, eso no es cristiano. El apóstol Pablo aquí se equivoca.
Pero el apóstol Pablo está escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo. Entonces lo que nosotros tenemos en este pasaje sí es para nosotros, y sí es correcto, y sí es verdad. Y el apóstol Pablo entonces manda que esta persona sea expulsada de la congregación, sea sacada de la congregación y entregado a Satanás. ¿Qué significa eso? Hermanos, nosotros no nos damos cuenta que cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, como parte de la iglesia, siendo miembros de la iglesia, nosotros tenemos un cuidado y una protección de Dios sobre nosotros. Estamos aislados y protegidos de la influencia de Satanás, no completamente, por supuesto, pero tenemos a nuestro alrededor los medios de gracia en nuestra vida, los medios de gracia de la iglesia. Tenemos la predicación de la palabra de Dios, donde el Espíritu de Dios llega a nuestro corazón, y cada domingo nosotros vamos y escuchamos la palabra de Dios y llega a nuestro corazón y pica en nuestro corazón, pica en nuestra conciencia y nos dice: ahí hay pecado, tú no debes de actuar así, tú no puedes tolerar ese pecado en tu vida. Y es una protección para nosotros, es una de las razones, hermanos, por la cual cada uno de nosotros debería de estar aquí todos los domingos. Es una de las maneras que Dios nos protege de Satanás. Estamos en un contexto donde cuando nosotros pecamos en nuestra vida, debería ser que otros hermanos de la iglesia se acercan a nosotros y nos señalan ese pecado de manera amorosa y nos dicen: hermano, estoy preocupado por usted, estoy orando por usted porque he observado esta práctica en su vida. Hermano, eso no agrada. Estamos en un contexto donde periódicamente nosotros venimos como congregación y nos juntamos alrededor de la mesa del Señor. Y el Evangelio es predicado delante de nuestros ojos de manera simbólica, con el pan que es partido y ese jugo de la vid que es derramado, como el cuerpo de Cristo fue quebrantado y la sangre de Cristo fue derramada por nosotros. Y cuando nos reunimos alrededor de esa iglesia, de esa mesa, somos llamados por Dios a examinarnos a nosotros mismos y a ver el pecado que hay en nosotros. Y esa es una protección de Dios. Y seguramente hay otras áreas donde nosotros muchas veces ni pensamos de la bendición y la protección que Dios da en nuestra vida. Y cuando una persona es expulsada de la iglesia, queda expuesto entonces a todo el efecto, a todo el poder, a toda la influencia de Satanás en su vida. Y es entregado a Satanás ¿para qué? A través de estas palabras son solemnes y serias, para la destrucción de la carne. La destrucción de la carne. Pablo parece que supone que cuando este hombre salga del contexto de la iglesia y ya no tenga la influencia saludable de la iglesia en su vida, está siendo sal para detener la corrupción del pecado en su vida, que ese hombre va a salir y el pecado va a correr de manera desenfrenada en su vida, y entonces las consecuencias judiciales de Dios juzgando el pecado y las consecuencias naturales del pecado en su vida van a traer efectos devastadores sobre su cuerpo mismo, posiblemente incluso llevándole a la muerte. Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, aquí mismo, en 1 Corintios, habla de la Santa Cena, de la Cena del Señor, dice que algunos duermen porque han tomado indignamente de la Santa Cena. Hermanos, esto es algo extremadamente serio. Esto es algo solemne en nuestra vida, en nuestra iglesia. El pecado, Dios lo ve como algo serio, y el apóstol Pablo le entrega a Satanás para la destrucción de su carne, y pudiéramos decir: ay, Pablo, qué malo que eres, qué injusto que eres, qué intolerante, tú deberías de tener más compasión. Pero noten el objetivo del apóstol Pablo, el deseo del apóstol Pablo. Nos dice al final de ese versículo 5: a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
¿Qué es lo que quiere el apóstol Pablo? Lo que quiere es que el alma de ese hombre sea sana. Y eso es lo que más importa. No importa si su cuerpo tiene que ser destruido, pero si él puede responder a la obra de Dios en su vida por medio de esta disciplina en la iglesia, y su cuerpo fallece, pero su alma se salva, entonces se habrá logrado el objetivo que Dios tiene para él, que el apóstol Pablo tiene para él y que la iglesia debería de tener para él. Hermanos, nos damos cuenta lo que sucede cuando el pecado corre de manera desenfrenada en nuestra vida. Cuando simplemente dejamos que el pecado esté en nosotros. Nos damos cuenta de lo que significa que no participemos de una iglesia local, que no estemos bajo esa sombrilla de Dios. Necesitamos la iglesia. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos el llamado de la iglesia a nosotros mismos a no permitir el pecado. E incluso necesitamos que la iglesia expulse al que no se arrepiente. Expulse incluso a mi propia persona. Porque lo que más importa es que mi alma sea sana. Y sabes, la respuesta de esta persona a la disciplina que experimenta dentro de la iglesia en gran medida define su verdadera condición espiritual. Porque si él está practicando el pecado de una manera no arrepentida, insistiendo en el pecado, y luego la iglesia lo confronta y no responde a la disciplina de la iglesia, indica que esa persona no es salva y su alma se va a perder. Pero si esa persona responde a la disciplina de la iglesia, entonces eso nos indica que esa persona sí es salva y responde al actuar del Espíritu en su vida. Hermanos, ¿te das cuenta que el día de hoy hay muy pocas iglesias que están dispuestas a practicar la disciplina en la iglesia? Ay, es que es muy poco amoroso, hermano. A veces usan esos argumentos bíblicos. No, es que Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor, y hay que recibir a todas las personas. Y no entiende que no están realmente obedeciendo la Biblia, sino que están obedeciendo la predicación de nuestra cultura, de esa tolerancia del pecado, que no concuerda para nada con la enseñanza de la Biblia y con la realidad que Jesucristo es el Cordero Pascual que quita el pecado. No tolera el pecado, no acepta el pecado. Y muchas veces nosotros nos hemos vuelto arrogantes, pensamos que sabemos más que Dios mismo acerca de lo que es el verdadero amor y la verdadera aceptación y cómo es realmente el Evangelio. Pero hermanos, la Biblia nos manda a que practiquemos la disciplina eclesiástica y que quitemos del medio de nosotros a personas que practican habitualmente el pecado y rehúsan arrepentirse a pesar de haber sido confrontados por la iglesia. Hermanos, esto es algo que debemos de tener muy presentes en la iglesia. ¿Por qué no tenemos que hacer así? ¿Qué es lo que motiva a la iglesia a actuar así? El apóstol Pablo explica su motivación en los versículos del 6 al 8. Inicia con otra exhortación del redarguyo de nuevo. No es buena vuestra jactancia. Parece que no solamente toleraban el pecado, sino que se jactaban del pecado en la iglesia. Y ahora les explica por qué no pueden tolerar el pecado. Y lo explica por medio de una simple ilustración. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Quizás muchos de nosotros nunca hemos preparado pan, nunca hemos hecho pan. Simplemente vamos a la panadería y lo compramos y ya está hecho.
Pero las cocineras que están entre nosotros saben cómo funciona esto, ¿verdad? Para hacer pan y otros productos con harina, pues hay que echarle levadura a la masa para que se haga como esponjoso, ¿verdad? Y pues sepa bien, si no el pan sale pues muy pesado. Y aquí el apóstol Pablo dice, mira, un poco de levadura. Yo no soy cocinero, pero con lo poco que sé de la cocina, sí sé que comparado con pues la harina y quizás la sal y todos los demás ingredientes que le pueden meter al pan, ¿cuánto es la levadura en comparación? Pues es una pizca, es muy poco. Pero a pesar de que parece algo insignificante, le echas esa levadura a la masa y tiene un efecto en toda la masa. Y es un efecto notorio y visible. Si dejas la masa por un tiempo, cuanto más tiempo pasa, ¿qué pasa con la masa? Pues más crece. Y a veces personas se olvidan de la masa y de repente regresan y está así pues, por toda la cocina, ¿verdad? Y saben, así es el pecado también en nuestra vida. Así es el pecado en nuestra iglesia. Cuando nosotros vemos el pecado de alguien y decimos, bueno, no pasa nada. Vamos a dejar que este pase. Es que es solamente una persona. Es realmente insignificante. Ese pecado empieza a hacer su efecto en toda la iglesia y tiene un efecto que es negativo y de corrupción en toda la iglesia. En toda la iglesia. Eso es lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Dice el apóstol Pablo entonces, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La manera en que en el mundo antiguo se preparaba el pan es diferente, porque ellos no tenían acceso a la levadura tal cual como nosotros lo tenemos, ¿no? En un sobrecito y ya. Sino que ellos tenían que dejar una masa antigua. Cada vez que ellos preparaban algo, tenían una masa anterior. Y entonces ya estaba un poquito el proceso de levadura hecho en esa masa. Y entonces esa masa, luego esa pequeña bolita de masa antigua la metían a la nueva masa y entonces hacía su efecto. Y entonces cuando dice que nosotros somos una nueva masa, está diciendo que no podemos integrar las maneras antiguas a nuestra vida, las otras maneras de pensar y de actuar a nuestra vida y a nuestra iglesia. Y entonces aquí el apóstol Pablo usa también una ilustración, y la ilustración es de la Pascua. Ahora, recientemente en los grupos pequeños empezamos a estudiar estas porciones, ¿no? de la vida de Jesucristo llegando a su crucifixión. Y entonces celebraron la Pascua, y en Lucas nos dice que era el tiempo de los panes sin levadura. Entonces recordamos que la Pascua era una celebración de un solo día, pero inmediatamente iniciaba una fiesta de 7 días más. Y entonces era una fiesta de 8 días. Y era una conmemoración de cómo habían salido de Egipto, perdón, cómo Israel había salido de Egipto. Y en la Pascua, ellos habían tenido que salir sin tener tiempo de hacer su pan con levadura, sin que la masa hubiera tenido tiempo de procesar la levadura. Y entonces, para celebrar ese evento, Dios les había dicho en el libro de Éxodo que ellos tenían que celebrar una fiesta de 8 días, Pascua y 7 días más, donde no tenían levadura en su comida, y no solamente en su comida, pero dice que debían de eliminar la levadura de todos sus contornos.
Y entonces tenía que buscar minuciosamente por toda la casa para encontrar todo aquello que tuviera levadura y tenían que deshacerse de él. De hecho, el día de hoy, cuando los judíos celebran la Pascua, hay un pequeño juego que hacen con los niños. Ellos buscan por toda la casa, encuentran todo lo que hay que sea levadura y lo quitan. Y luego, el día antes de la Pascua, celebran este juego. Y van por la casa y ponen diferentes pedacitos de pan en la casa, los esconden. Y entonces los niños tienen que buscar por toda la casa para encontrar esos pedacitos de pan. Y entonces les dan un premio a los niños que encuentran los pedacitos de pan. Y luego, ¿saben lo que hacen con esos panes? Los queman. Hacen una fogata y los queman. De hecho, los judíos, el día de hoy, si tienen levadura en su casa, o sea, buscan su casa, en su trabajo, todo lo que sea de ellos. Incluso si un judío tiene una empresa que usa levadura, él tiene que vender su empresa por 8 días y luego lo compra al finalizar los 8 días. Normalmente hace un arreglo con un amigo que es gentil, ¿verdad? Y entonces firman un contrato delante de un rabino, ¿verdad? Y pues ya esta empresa ya no es mía, ¿verdad? Porque yo no puedo tener levadura por 8 días. Y entonces al final de los 8 días, su amigo pues le vende la empresa de regreso. Pero imagínate el día de hoy, tú tener que ir a tu casa hoy mismo y sacar todo lo que tenga levadura. Todo. Hay muchos productos que tienen levadura. Muchos más de los que nosotros nos imaginamos, muchos más que solamente el pan. Tendría que ser una búsqueda minuciosa. Y sabes, esto es exactamente lo que nos pide de nosotros Dios en nuestra vida. Nos pide que nosotros, el que no quiere avanzar, ahí si quieres darle David. Ahí está. Lo que Dios pide que nosotros hagamos es que nos limpiemos diligentemente de todos los pecados, incluyendo aquellos que consideramos insignificantes. Dice el versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la levadura, con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso es lo que debe caracterizar al cristiano. ¿Por qué? Porque la Pascua ya se hizo. Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Nosotros estamos en esa época, nos dice el apóstol Pablo, casi como simbólicamente, ¿no? Nosotros estamos en esa época después de la Pascua, en esos 7 días de los panes sin levadura. Y en la mentalidad judía, la levadura se llegó a asociar con el pecado. Y entonces hay que eliminar de nuestra vida todo pecado. Buscar minuciosamente para encontrar ese pecado. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios que murió para quitar el pecado de nosotros, para librarnos del pecado. ¿Te das cuenta del costo que Jesucristo pagó para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado? Él tuvo que dejar la gloria celestial y tomar la forma de hombre y hacerse obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el costo del pecado. Para quitar el pecado de nuestra vida. Y luego nosotros llegamos y en nuestra arrogancia justificamos el pecado que llevó a Cristo a la cruz. ¿Te das cuenta de lo arrogante que somos? ¿Te das cuenta de la actitud que estamos teniendo? Y nosotros pensando, un poquito de inmoralidad.
Un poquito de pecado en nuestra vida es insignificante y un poquito de levadura leuda toda la masa. Y ese pecado empieza a fermentar en nuestra vida y empieza a infectar todos los aspectos de nuestra vida y nos lleva hasta puntos que no pudiéramos haber pensado. Este es el efecto del pecado. Y nosotros somos un pueblo santo. En el segundo versículo de este libro, mira lo que dice 1 Corintios 1:2. En el saludo, mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y si eso no fuera suficiente, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Somos santificados y llamados a ser santos. Nos dice en el capítulo 3, mira el capítulo 3, 17, donde nos está hablando de que la iglesia es el templo de Dios. El versículo 3, 17, la última parte del versículo dice: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Dios nos ha llamado a vivir vidas de santidad, no a tolerar el pecado. Y hermano, quiero que medites un momento en la hermosura de la santidad. ¿Te das cuenta de lo deleitoso que es vivir en santidad? Es un deleite. La pureza y la limpieza caracterizan a Dios y deberían de caracterizarnos a nosotros también en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Eso es como deberíamos de vivir. Muchas veces en nuestra arrogancia nosotros hemos creído la mentira que el mundo nos cuenta, que vivir en santidad es aburrido, es frío, incluso es dañino para nuestra vida. Pero hermanos, la santidad es hermosa. La santidad es hermosa. Es lo mejor que nosotros pudiéramos experimentar en nuestra vida. Vivir en el pecado trae secuelas a nuestra vida. Y nosotros hemos experimentado las secuelas del pecado en nuestra vida. Hemos sentido el remordimiento y la culpa que cargamos cuando no obedecemos a Dios. Hemos sentido el dolor que trae cuando hemos lastimado a otras personas y relaciones importantes en nuestra vida han quedado destrozadas por nuestro pecado. Hemos experimentado incluso a veces el dolor físico y las consecuencias físicas que trae cuando nosotros vivimos en el pecado, quizás tomando alguna sustancia que es dañina y nociva para nosotros, quizás simplemente el estrés de cargar con la culpa. Muchos de los problemas psiquiátricos que encontramos en nuestro mundo son el producto de la culpa no resuelta bíblicamente en nuestra sociedad. Las personas cargan con el pecado y no saben qué hacer con esa culpa, y eso entonces trae distorsión a su mente. Pero hermanos, vivir en santidad es hermoso, es bueno, incluso es saludable para nosotros. Y entonces tenemos que limpiarnos diligentemente aún de los pecados que son insignificantes. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de la Pascua, ya fue ofrecido, ya quitó el pecado del mundo, ya nos dio esa posición de santificados y ahora nos llama a vivir vidas de santos. Y Dios es paciente con nosotros, ¿verdad? A pesar de nuestros muchos pecados, Él nos sigue amando y sigue trabajando en nuestra vida, pero no es la tolerancia de este mundo que dice acepta el pecado, no importa lo que haga, recíbelo, toléralo. No, es el amor de un padre que dice: hijo mío, esa acción te va a lastimar,
Esa acción trae dolor. Déjame sacarte de esa práctica. Déjame entrenarte a vivir de otra manera. Es el amor de Dios por nosotros. Y hermanos, cuando la iglesia ejerce la disciplina, expulsa incluso en el peor de los casos a un miembro que no se quiere arrepentir, está ejerciendo el amor del Padre por él, porque lo más importante no es que todo el mundo le haga bien, no es que él se sienta recibido y aceptado a pesar de su mucho pecado, es que su alma sea salva en el día del Señor Jesús. Y nosotros anhelamos eso para cada una de las personas que está aquí, incluso hasta el punto de tener que ejercer la disciplina eclesiástica. Hermanos, tenemos que preguntarnos si estamos haciendo una búsqueda minuciosa para eliminar el pecado de todos nuestros contornos, de todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo también nuestra iglesia. Ahora, esto no implica que debes ser un detective espiritual, que andas ahí con la lupa viendo la vida de todos tus hermanos. No, mira ella, mira el pecado, mira cómo se comporta. No. Cuando vemos lo que la Biblia nos enseña acerca de esto, nos dice que a veces Dios permite que nosotros nos topemos con un hermano y lo sorprendemos en una falta. Y entonces nosotros, el espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, confrontamos amorosamente a ese hermano para ayudarle a restaurar su vida delante de Dios. Si lo juntamos también con lo que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 18, vemos a un hermano que ha pecado, y entonces vamos con ese hermano y amorosamente lo confrontamos, tú y él. Y si no responde a esa confrontación, entonces tomas uno o dos más y van juntos, y ellos son testigos de lo que está sucediendo, y ellos observan y escuchan quizás la explicación y la aclaración de la persona, y son no solamente testigos, pero nos ayudan en ese juicio, porque quizás yo me equivoco. Y entonces en ese contexto de confrontación amorosa, si ese hermano todavía no responde, entonces llevamos esa situación a la iglesia misma y se presenta delante de la iglesia para que toda la iglesia pueda confrontar amorosamente a ese hermano. Pero en caso de que ese hermano no responda incluso a la amonestación de la congregación, entonces llega el punto donde ese hermano tiene que ser excluido de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Cordero Pascual, que ha muerto para quitar el pecado de nosotros. Nosotros ahora vivimos en el tiempo de los panes sin levadura. La levadura, no de la levadura física, sino la levadura del pecado, de la maldad, de la malicia. Vivimos en el tiempo sin levadura, de la sinceridad y de la verdad. Y eso es lo que tiene que caracterizar al pueblo de Dios. Y tenemos que examinar nuestra vida y ver nuestra vida, encontrar esos pecados insignificantes antes de que lleguen al punto de que traigan esta devastación a nuestra iglesia. Hermano, te quiero recomendar dos cosas. Primero, ábrete a tus hermanos en Cristo, porque son una protección de Dios para ti. No vivas la vida cristiana de una manera aislada y autónoma. Necesitas esa corrección. Y si alguien se acerca contigo y te corrige, escúchale. Es parte del amor de Dios para ti. Es posible que no lo hagan siempre de la mejor manera, y no usen las palabras más sabias, y quizás incluso que ni tengan la motivación correcta. Pero aún así es una protección de Dios en tu vida, llamándote a una vida de santidad para que no llegues al punto donde tengas que ser entregado a Satanás. Y esto también requiere, hermanos, que estemos dispuestos a hacer la difícil tarea de confrontar amorosamente a nuestros hermanos. El mundo nos dice, no te incumbe, déjale que él tome sus propias decisiones, total, es su vida. La Biblia nos dice lo correcto.
es parte de nosotros. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Tiene efectos en toda la iglesia. Y entonces, por amor a ese hermano que si sigue por ese camino va a ser destruido y su alma se va a perder, entonces tenemos que confrontarlo. Tenemos que llamarlo al arrepentimiento, tenemos que limpiarnos de toda la levadura, aun de los pecados que nosotros consideramos insignificantes. Llegamos al versículo 9 y el apóstol Pablo ahora busca aclarar lo que era un error de comprensión de parte de los corintios. Nos dice en el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces parece que hay una carta anterior a 1 de Corintios que nosotros no tenemos. De hecho, nosotros creemos que hay 4 cartas a los corintios. Y lo que nosotros llamamos 1 de Corintios es la segunda de esas 4, y la que nosotros llamamos 2 Corintios es la cuarta de esas 4 cartas, uniendo toda la información que tenemos. Por alguna razón Dios no escogió inspirar y preservar las otras cartas a los corintios. ¿Por qué? Pues Dios pensaba que no las necesitaba, ¿verdad? Pero en esa primera carta, Él había dado instrucción que no se juntaran con los fornicarios, probablemente refiriéndose a esta misma situación. Pero los corintios habían tenido una mala idea, una mala comprensión. Y ellos habían entendido entonces que no debían de juntarse con los fornicarios, pero mira lo que dice el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Ellos habían entendido, no, pues cualquier persona que sea fornicaria, no puedo juntarme con él. Avaro, no puedo juntarme con él. Idólatra, no puedo juntarme con él. Parece que se habían aislado en una especie de burbuja para no tratar con ninguna persona. O, lo más probable, siendo esto la iglesia de los corintios, ellos habían leído la instrucción del apóstol Pablo y habían dicho, ¡ay, Pablo! ¡Qué tontería de Pablo! Pues si no nos vamos a juntar con fornicarios, pues no podemos juntarnos con nadie. Y de hecho el apóstol Pablo dice, sí, eso es... Yo no quise dar a entender eso, porque yo sé que si vas a vivir en ese mundo vas a tener contacto con fornicarios y avaros e idólatras. Este es un buen momento quizás para mencionar un error que muchas veces hemos cometido como iglesia. Varias veces he escuchado a personas decir que odian la iglesia, inconversos decir odian la iglesia porque la iglesia les ha quitado a un familiar o a un amigo. Es que se convirtió y ya no quería tener nada que ver con nosotros, ya no quiso venir a las reuniones familiares. ¿Por qué? No, pues es que tomamos, o es que alguien dice una maldición de vez en cuando, y esa persona pues ya no quiso jamás ir a las reuniones familiares. Hermanos, ese concepto no está en la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo aquí entiende que vamos a tener relaciones con esas personas inconversas. Ahora, el punto no es que nosotros entonces practiquemos lo mismo que ellos practican, sino que en medio de esas personas seamos sal y luz, que alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No quiere que estemos en una burbuja. Tenemos que preguntarnos, ¿verdad?, algunos de nosotros, si nos hemos aislado en esa burbuja. Si tenemos contacto con otras personas, si estamos brillando con personas inconversas. Y creo que aquí hay 2 cosas, ¿verdad? No te aísles de tal grado que ya no puedes compartir a Cristo con un converso porque no conoces a ningún converso. Ese es un problema. El otro problema es, bueno, yo sí me relaciono con inconversos y hablo igual que ellos y me porto igual que ellos y entonces no estoy guiando y no estoy compartiendo el Evangelio por medio de mi boca y mi vida. Entonces tenemos que evitar estos errores. Esto es lo que había sucedido en la iglesia de Corinto. Y entonces el apóstol Pablo aclara, y esto es lo que él quiere que nosotros entendamos aquí. Tenemos que identificar de quién nos debemos de separar. No nos tenemos que separar de todas las personas de allá afuera,
porque todos aquellos son malos y nosotros somos los santitos. No. Vamos a tener relaciones y amistades y vamos a ir a las fiestas de nuestros amigos y tener relaciones con ellos porque ahí podemos ser de influencia en ellos. No que ellos sean de influencia en nosotros, sino nosotros ser de influencia con ellos. ¿Pero de quién debemos de separarnos? Ahora viene la instrucción. Más bien os escribí que no os juntaseis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, sí, pero no solo fornicario, sino avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. Varios puntos aquí interesantes. Primeramente, muy pocas iglesias practican la disciplina en la iglesia, y si la practican, casi siempre es por qué tipo de pecado. Pues algún tipo de pecado sexual. Pero noten que la disciplina en la iglesia no se limita simplemente a pecados sexuales, sino aquí dice que pudieras tener que disciplinar a alguien que es fornicario, o también que es avaro, o que es idólatra, o que es maldiciente, que la palabra significa por calumnia ahí, borracho, ladrón. Incluso antes menciona, cuando menciona avaros, la palabra avaros pues significa ladrón, no menciona ladrón, perdón, significa estafador, esa palabra ladrón en el versículo 10, esa es la palabra que buscaba. Entonces, ¿qué tipo de pecado requiere disciplina? Bueno, no creo que Pablo está diciendo solamente por esto, ¿verdad? Suena más como que estoy, bueno, y es una lista representativa, ¿no? Porque el punto es un pecado objetivo, claro, del cual no te arrepientes. Hermanos, Dios nos llama a santidad. Y cuando hay personas que están dentro de la iglesia, que practican el pecado abiertamente, claramente, sin discusión, y hablamos con ellos, y les redarguimos a ellos, y les exhortamos al arrepentimiento, y rehúsan arrepentirse, entonces hay que ejercer la disciplina. Hay que ejercer la disciplina. Pablo termina con una frase que es interesante, unos versículos que son interesantes. Versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? La responsabilidad de la iglesia no es señalar todo lo malo que están haciendo allá afuera, sino juzgar lo que hay dentro de la iglesia. Es nuestra esfera dentro de la iglesia. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar y tener el control. Y noten el versículo 13, porque a los que están fuera, Dios juzga. Esta es una muy seria advertencia a cualquier persona que nos esté acompañando el día de hoy, que no es parte de la iglesia porque no se ha arrepentido de sus pecados y ha llegado a Jesucristo. Y lo que este versículo nos dice es que Dios juzga a esa clase de personas. Te puede parecer muy severo lo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí en 1 Corintios capítulo 5, pero eso no es severo comparado con el juicio que un día Dios traerá sobre todo ser humano que no se arrepiente de sus pecados. Ese es un juicio que no es que tu cuerpo es destruido, sino que tu alma es entregado al juicio eterno. Y la única manera de salvarte de ese juicio es reconocer que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él vino a este mundo y murió sobre la cruz para tomar el pecado de todos nosotros, y toda aquella persona que cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, entonces puede tener el perdón de sus pecados y evitar este juicio devastador que Dios anuncia. Si usted está aquí sin Cristo, yo le invito a que usted hable con alguno de nosotros
Que después del culto nosotros podamos abrir la palabra de Dios contigo y compartirte el Evangelio del Señor Jesucristo que te puede salvar de tu pecado. Porque hay un juicio venidero. Pero nosotros, que somos la iglesia, entonces termina el apóstol Pablo diciendo: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Era salvo este hermano? Lo llama aquí perverso. Lo dice que es uno que se llama hermano. ¿Sabes lo que podemos deducir? Podemos deducir que este hombre probablemente sí era creyente, porque en 2 Corintios, el capítulo 2, nos dice que la iglesia debía de recibir otra vez a ese hermano. Parece que funcionó la disciplina. Este hermano escuchó ese acto de la iglesia y esa disciplina de la iglesia fue la herramienta que Dios usó para lograr el arrepentimiento de ese hermano y fue recibido otra vez a la membresía de la iglesia. Y ¿sabes? Eso es exactamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, si acaso llegáramos a ese grado. Queremos no llegar a ese punto, ¿verdad? Pero a veces en este mundo caído llegamos a ese punto y la iglesia tiene que tomar las medidas correspondientes que Dios nos ha dicho, y entonces se ve si una persona realmente es salva o no, por su respuesta a la disciplina. Hermanos, este es un pasaje no muy agradable, pero sí deja para nosotros algunas verdades que tenemos que tomar en nuestra mente. Tenemos que preguntarnos qué actitud tenemos nosotros hacia el pecado. Hermano, usted en su vida personal, ¿qué actitud tiene hacia el pecado? ¿Arrogantemente toleras lo que Dios no tolera o te llenas de luto por el pecado? Y creo que esto tiene aplicación para tu vida personal y también para la iglesia, para nuestra vida eclesiástica, comunitaria. ¿Qué actitud tenemos en cuanto al pecado? Deberíamos de responder haciendo, y esta es la segunda pregunta de reflexión: ¿buscas diligentemente limpiarte de los pecados insignificantes? ¿O hay muchas cosas en tu vida que tú toleras? Quizás para ti no es la inmoralidad, quizás es la avaricia. Y tú quieres ganar dinero. Quizás pudiera ser la calumnia, el chisme. Y tú eres muy bueno para contar todos los rumores que corren en la iglesia. Y supiste que el hermanito tal, y que la hermanita hizo esto, y tú la viste. Pudiera ser la borrachera, como menciona el apóstol Pablo. Pudiera ser que tú, en tu trabajo, pues, mira, total, la empresa tiene mucho, ¿verdad? Y no se va a dar cuenta que pues, es poquito, ¿no? Y tú eres un estafador. Pudiera ser algún otro aspecto de tu vida donde tú estás participando del pecado. Hermano, busca diligentemente eliminar de tu vida el pecado, aún el pecado insignificante, porque ese pecado insignificante es levadura que va a endeudar toda la masa. En nuestra iglesia tenemos que ser así, tenemos que estar dispuestos a amorosamente confrontar a nuestros hermanos cuando hay pecado. La tercera pregunta es si estamos dispuestos a amar a nuestros hermanos en Cristo lo suficiente como para hacer la difícil tarea de la disciplina. Hermanos, es amor. Difícil, sí. Duro, sí, pero amor. Amamos a nuestros hermanos lo suficientemente como para hablarles de su pecado. Dios nos llama a hacerlo, no porque somos mejores,
No porque lo miramos y nos despreciamos por su pecado, sino porque sabemos que un poquito de levadura leuda toda la masa y puede llevar a la destrucción de su carne y puede llevar a la pérdida de su alma, en donde los confrontamos en amor, los llamamos a la restauración y si no responden incluso practicamos la disciplina de la iglesia para que sean llamados al arrepentimiento y Dios les preserve de su pecado. Bueno, ¿por qué no meditas sobre estos puntos en este tiempo de meditación que tendremos después de la oración? Padre, un pasaje solemne, serio, que no agrada los valores de nuestro mundo moderno, pero no nos consideramos más sabios que tú. Y entonces reconocemos lo que tu palabra dice y nos sometemos a ello. Señor, tomamos muy en serio el pecado. El pecado insignificante en nuestra propia vida y en la vida de los demás, de nuestros hermanos aquí, de nuestra iglesia. Padre, ayúdanos a ser una iglesia santa y bíblicamente amorosa. Padre, ayúdanos a tomar en cuenta y en serio el pecado del mundo también, no para juzgarlos y condenarlos ni separarlos de ellos, sino para llevarles el Evangelio de Cristo. Para que de esta manera ellos también puedan salvar sus almas por medio de la fe y el arrepentimiento en Jesucristo. Padre, yo te pido por algún hermano que está aquí el día de hoy, que está tolerando pecado en su vida. Padre, despierta al peligro al que se expone. Padre, que cada uno de nosotros luche contra el pecado. Padre, quizás hay alguno de nosotros que ha visto el pecado en la vida de un hermano. Padre, ayúdanos amorosamente, involucrarnos con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, para ayudar a restaurar a ese hermano. Padre, ayúdanos a deleitarnos en la hermosura de la santidad. No nos dejes llenarnos de levadura. Haznos un pueblo santo para tu gloria. En nombre de Cristo pedimos esto.